¿Cómo va eso, Jesús? Muy bien, muy bien. Aquí empezando, ¿qué tal? Una pregunta, ¿por qué empezaste tú a estos proyectos de investigación y todo eso? Cuál fue el motivo? Pues si tengo que serte sincero, no, nunca he llegado a estructurar muy bien una razón de empezar con esto. Fue una pulsión, algo interno que yo sentía que debía hacer para encontrar mi espacio. Y es algo que he ido entendiendo a posteriori. Para mí hay dos tipos de acciones cuando fotografío, que es como una la del trabajo de campo y otra la de la reflexión a posteriori. Entonces me pasé como varios años haciendo trabajo de campo sin pensar muy bien hacia dónde estaba dirigiendo todo esto, que es un poco bastante parecido a lo que supongo que harás tú también, ¿no? Por allá, por el Maestrat. Sí, no, en el fondo creo que todos empezamos sin saber hacia dónde vamos y poco a poco el mismo camino te va llevando de un sitio a otro. Y a mí me parece maravilloso, porque a medida que vas fotografiando, vas descubriendo tu zona, vas conociendo las costumbres, vas conociendo rituales, pero sobre todo, al final de todo, te das cuenta que todo eso es un autoconocimiento. Te das cuenta por qué eres como eres, te das cuenta de, de tu carácter. Eh, en el fondo, pienso que es lo mismo. ¿Qué opinas tú? No sé, yo en principio eh, lo que estoy haciendo es disfrutar mucho de este choque que estoy viendo ahora en mi pantalla que ha Sí, preparado Julián con estas fotografías. Me parece que es maravilloso generar este tipo de encuentros, ¿no? Entre las luces del Cantábrico tan oscuras, tan misteriosas, y que haya un punto de encuentro también con ese Mediterráneo. Me parece de lo más interesante que puede pasar en la creación y en el arte, ¿no? Generar mediante el choque estos encuentros tan radicales. Me maravilla. Es la segunda vez que planteo algo así. La primera vez fue en una exposición que tuvimos Julián y yo en el Instituto Francés, donde planteamos un elogio al paisaje mediterráneo y al paisaje vasco. Y esta es la segunda vez y creo que, joder, estoy viendo ahora las fotografías, el pase que estamos viendo y me parece que es como muy necesario, ¿no? Este tipo de encuentros. Estoy encantado. Estoy veo, encantado. veo que hay muchas similitudes. Y luego tus imágenes no veo que sea tan diferente aquí. Pienso que Ah, es ¿no? muy... No, no, yo no sé. Yo a veces cuando viajo por ahí, en todos sitios me encuentro igual de cómodo. Es que a veces pienso que el territorio es algo interior, es algo, una forma de ver el mundo. Yo en todos los viajes que he hecho, en cualquier lugar del mundo, siempre me he encontrado muy cómodo. Y he encontrado siempre las diferencias, lo que puede diferenciar, por ejemplo, una persona de Tanzania o de Perú, pero también he encontrado muchas similitudes en, en cómo puede ser una persona vasca, un vasco. En el fondo pienso que todos tenemos los mismos miedos y los contextos en los que vivimos todos nos ayudan a esculpir de una manera diferente, pero siempre hay algo en común. Pero siempre hay algo, algún matiz que nos hace a todos diferentes. Y a mí eso me parece maravilloso. No sé qué opinarás tú. Yo realmente el País Vasco no lo veo tan diferente. Es todo España, en el fondo, o España, o Europa, o como quieres llamarle. No creo en las fronteras. Ya, yo es que a mí me dices España y me dices Europa y me río. Al hilo de esto que decías, me parece como muy interesante y muy vinculado a la cultura también, ¿no? Que leí el otro día un texto que decía que, que el ser humano siempre necesita como crearse una imagen de sí mismo y del entorno que le rodea, que es igual las razones por las que alguien como tú y como yo hemos decidido fotografiar nuestro contexto, ¿no? Para hacernos nuestra imagen. Porque no hay que olvidar que
que vivimos en un territorio, pero que el paisaje lo hacemos nosotros. Es decir, que el ser humano, este texto decía que no estaba tan vinculado a la naturaleza, que estaba más vinculado a la cultura, ¿no? Que había perdido ese instinto natural y que todo lo codificaba mediante a su cultura. Y igual es eso lo que tú decías, Jesús, que es la cultura la que nos hace pertenecer a un árbol común. Lejos de las diferencias, yo creo que bebemos todos de lo mismo. Bueno, Con la imagen que hemos iniciado, el árbol nevado, el pasado enero me fui a andar por la noche. Y ese mundo, todos los códigos eran nuevos para mí, no lo conocía, me sentía libre, porque no sentía que tuviera ninguna influencia. Es como si estuviera descubriendo un mundo totalmente nuevo. Y en esos momentos tu mente se abre y, y se olvidan todos los problemas y es en el momento que el autoconocimiento y en esos instantes creces como la espuma. Me parece maravilloso. Y además también vivo con mi madre, mi hermano. Mi madre tiene un problema por la edad, Alzheimer aumentado, y por ejemplo el otro día estaba viendo la televisión, que le ponía vídeos mi hermano, y mi hermano trajo a casa unas morcillas y mi madre le dice, uy, ¿no te lo has comprado allí? Y digo, pues si es que sale en la televisión, para que veas cómo puede ser. La televisión para ella era real, era un paisaje real. Pienso que a veces como tenemos configurada la mente, las cosas cambian. Yo mismo, según mi estado de ánimo, las situaciones en que me he enfrentado anteriormente, cuando vuelvo me enfrento de una manera diferente. Igualmente, el primer proyecto que hice, me enfrenté buscando un estilo de vida que está en desuso. Ahora me enfrento buscando la historia de los maquis y me enfrento al maestrazgo de una forma diferente y veo el paisaje de una forma totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el paisaje previo que fotografié. Yo pienso que sí, cada territorio tiene sus características, pero con los ojos que se miran, también pienso que es muy, muy importante. claro, claro, por eso decía que el territorio, la naturaleza, es algo de lo que estamos muy lejos, ¿no? Que al final el paisaje es la forma de entender un territorio desde un punto de vista muy concreto y desde una herencia cultural también muy concreta, que es lo que venías a decir tú, esa importancia de uno mismo a la hora de contemplar. En mi forma de mirar, por ejemplo, ha venido todo este entendimiento o construcción mental del paisaje por la violencia y por el terrorismo, ¿no? Que era algo que nosotros veíamos todos los días, nos hemos educado con eso. Y eso ha marcado muchísimo mi forma de fotografiar el paisaje. Estamos viendo ahora también unas imágenes de los expresionistas abstractos que para mí son una referencia en la manera de construir paisajes, ¿no? Gente como Rothko, como Clifford Steele en este caso, que intenta mediante estas grandes manchas de color y negrura reflejar una tormenta en el desierto. O hemos estado viendo imágenes de los pintores chinos, ¿no? En relación con el paisaje son fundamentales. Cuando todo el pensamiento al que se refería Jesús europeo concibe el paisaje, digamos, en el Renacimiento, esta gente en el siglo IX, incluso antes, ya tenían como sensaciones muy profundas y muy cercanas a lo sublime a la hora de contemplar el paisaje. Es interesantísimo vincular la idea del paisaje a la cultura para mí. Sí, Fundamental, sí, fundamental. sí, el paisaje o el entorno donde vivimos, según sus características. Por ejemplo, yo vivo en una zona muy seca, con un clima bastante duro. En el pasado aquí también ha sido zona de muchas guerrillas, yo no las he vivido personalmente, pero estoy convencido de que eso ha marcado mi forma de ser, porque mis padres, los padres de mis padres han vivido todo eso y eso ha forjado, ayudado a construir la personalidad, la idiosincrasia de esta zona. Y por supuesto que todo influye. Sin duda.
sin Sí, duda. Ahora que hablas de guerrillas y de todas estas cosas, hemos estado viendo ahora mismo las imágenes de Goya y tú siempre, para ti, Goya es una referencia. Me gustaría que, que me explicaras qué es Goya para ti, cómo sientes tú a Goya y esos caprichos y los disparates de los que tantas veces hemos hablado tú y yo. ya. A mí personalmente lo que más me atrapa de Goya son las pinturas negras. Recuerdo hace 10 años cuando fui a la primera visita al Museo del Prado y, bueno, anteriormente ya fui al Museo del Prado y en una hora me lo visité todo entero. En aquel momento pues no le daba importancia a lo que era el arte. Pero ya luego, cuando volví, a medida que iba visitando el Prado, cada vez me atrapaban más las pinturas negras. Y sobre todo las pinturas negras, lo que veo en ellas es que me hace salir de mi interior todos mis miedos, todas mis obsesiones, todo lo que me hace sufrir. Y el hecho de que aflore a la superficie me da la posibilidad de trabajar con ello e intentar mejorar. Por otra parte, también el visitar el Museo Prado, Goya sobre todo, pero también otros autores, me di cuenta cómo ellos construían sus imágenes, cómo un simple toque de luz podía dar equilibrio a una imagen, simplemente una chispita. Eh, Otros autores que me marcaron bastante fue Caravaggio, más tarde Goya, y a nivel de simbolismo, el Jardín de las Delicias, del Bosco, la Tabla de la Muerte, que no recuerdo el nombre del autor ahora, del pintor, no sé cómo se llamaría, sé que era el viejo, pero no me acuerdo del nombre. Y todo eso ha hecho que me conozca y me ha ayudado a construir mi propio lenguaje. Yo tengo curiosidad por Oteiza, que lo desconozco bastante y sé que para ti es un referente bastante importante. Bueno, ¿Podrías sí, yo hablar? creo que el, el- el- el pensamiento de Teiza para mí ha sido fundamental. Es un autor, además, que estudió a fondo el trabajo de Goya y de otros muchos, del Greco, por ejemplo, o de Picasso, y que para mí es un referente fundamental. Eh, yo empecé con una historia como muy cercana a... Mira, estamos viendo los bufones de Velázquez. Con una manera muy parecida a la de Goya en ese sentido también, con esas luces que también se acercan mucho a las tuyas, ¿no? Unas luces teatrales, tanto las de Goya como las de Caravaggio, sobre todo, ¿no? Esa forma de utilizar que tienes el flash tú. Eh, yo lo hacía mediante una luz natural que era como muy concreta. Eh, por eso es interesante también hablar de la luz a la hora de construir nuestro discurso fotográfico, nuestra estética, nuestro lenguaje, porque creo que tiene una importancia, en tu caso, desde el flash y y en la mía, desde lo que viniera a ser esa luz negra, ¿no? Que hablaba Chillida del País Vasco. Y sí que utiliza en ese sentido, ha sido como un guía, ¿no? De esa etapa más carnal, más documental, más de conflicto, más de análisis político que tiene mi trabajo, que es muy importante, a una liberación de la imagen por medio de tanto de la cultura popular como de la antropología, como de la filosofía, hasta llegar al paleolítico, donde se produce como una iluminación. En este sentido, la transición viene marcada por esa ley de los cambios de Oteiza, por ese vaciamiento de la escultura de Oteiza y por un transitar de lo político y lo documental hacia aspectos más abiertos, más metafísicos, que trascienden lo local y que se convierten en preguntas universales que a mí personalmente me han ayudado muchísimo a la hora de conectar con otros públicos y hacer de este trabajo algo que trascienda lo vasco y se convierta, como bien decía, en algo universal, ¿no? En una temática
que nos atañe a todos. Es como, yo estoy viendo tus imágenes y al hilo de lo que decía Oteiza de Goya, me parece fascinante la valentía que tienes a la hora de afrontar pues, tu contexto más cercano, porque te comprometes y porque entiendes muy bien eso que decía Oteiza de Goya, ¿no? Que es que el arte no tiene que ser bello, que, que el arte tiene que ser trascendente, y es muy valiente la forma de encarar esto que veo en tu trabajo. Me parece algo, siempre me ha parecido algo maravilloso, y la manera en que tratas tú ese, ese contexto geográfico cercano, incluso el social, porque me parece que lo acercas a la muerte y como tal quizás lo conviertes en algo religioso. Tú percibes esto. O sea, yo veo tus imágenes y me parece como que se acercan mucho a algo sagrado. No sé cómo lo ves tú. Sí, podría ser. Para mí esto es como un ritual. Campbell, eh, Campbell habla que los ritos son fundamentales para crear un equilibrio personal. Cuando nos enfrentamos a la sociedad, muchas veces cuando surgen dificultades o deseos o lo que sea, muchas veces necesitamos buscar un equilibrio. Y pienso que cualquier rito nos consigue eso. Para mí, eso es la fotografía. Sería como un rito, como para mucha gente puede ser la misa. A mí, por ejemplo, ir a la montaña, el enfrentarme a un árbol, en ese momento, estoy como meditando, estoy totalmente ausente del mundo en el que vivimos, todos los problemas desaparecen. Desde ese punto de vista sí que creo que se puede ver de un punto de vista religioso. Por otra parte, volviendo a Goya, antes se me ha olvidado comentarlo, lo que has comentado tú de la belleza, ahí no termino de compartir esa opinión. Yo pienso que la belleza es un concepto también cultural. Por ejemplo, cuando me planto entre un árbol, me parece bello. Y cuando más mayor sea, más destrozado esté, más formas extrañas esté, más bello me parece. Pero en cambio, cuando me enfrento a una persona de cierta edad, como aparece anteriormente, ha aparecido un hombre mayor, me repulsa. Y pienso que eso es el miedo que yo personalmente tengo cuando veo a esa persona mayor, de convertirme así. Pero yo pienso que es lo mismo, que hay que ver la belleza de la edad en sus arrugas, en sus formas. Se puede descubrir toda su vida, toda su historia. En su cuerpo está esculpido todo lo que ha vivido. Por eso pienso que la belleza es cultural, o una forma de mirar. Y una de las cosas que me gusta hacer a mí con la imagen es dignificar el mundo rural, dignificar lo grotesco, dignificar lo que la gente fuera de este entorno lo considera bestia, lo considera feo. Yo pienso que son formas de ver. En una charla con Ricardo Cases en Villarreal, cuando yo le comenté que yo este estilo de vida no lo veía duro, que lo veía normal, y me preguntó qué es para ti duro. Y para mí es duro estar en una ciudad y ver que en un edificio que viven 100 personas no se hablan. Ahora probablemente con la situación que estamos viviendo se hablarán. Que vayas por la calle y veas gente mendigando, que vayas al rastro y veas gente. A mí eso me parece más duro, pero es más duro porque yo no estoy habituado a ver eso. Pienso que la belleza, dureza también es un hábito de ver. Cuando tú ves muchas veces una cosa, al final eh, tu forma de ver cambia. Yo pienso que es habituarte a ver las cosas de una forma diferente. No sé qué opinarás tú, pero... Ahí decías, ahí lo decías. No, yo, o sea, yo estoy de acuerdo en lo de que la belleza es absolutamente cultural, eso está clarísimo. Pretendía decir que no necesariamente un trabajo fotográfico tiene que ser bello, independientemente de la cultura, que tú has entendido muy bien desde el principio, que no necesariamente una foto tiene que ser bonita para realmente componer un corpus de trabajo que hable de lo profundo.
iba más por ahí. Al hilo de la dignidad han pasado también unas fotografías, o en concreto creo que han sido 3 retratos de los bufones de Velázquez, que a mí me llaman mucho la atención respecto a esto que dices, ¿no? De la dignidad. En tus personajes se percibe un acercamiento que es muy cercano, que es casi un abrazo. Y a mí me recuerda mucho a los bufones de Velázquez, ¿no? De esta gente como que eran como más o menos los últimos monos de la corte en la época de Velázquez, cómo Velázquez se acerca a ellos, ¿no? Y los dignifica y compone esos retratos tan maravillosos que él les hace que yo cada vez que los veo en el Prado, porque suelo pasar a verlos, me acuerdo de tus fotografías. Así que sí, está Goya y también creo que está Velázquez, que no sé si lo has citado alguna vez en alguna Claro, entrevista. pero curiosamente, siempre, bueno, me ha llamado mucho la atención siempre que han hecho, como ahora mismo tú, que te recuerda a Velázquez a mis imágenes y todo eso, y muchas veces yo ya lo hice antes de verlo. No sé por qué, yo me considero un fotógrafo intuitivo. No, no tengo memoria de autores, me quedo de los más importantes, de pintores también, pero en cambio sus imágenes se quedan incrustadas en mi mente. Y cuando estoy andando por una ciudad, sobre todo por la montaña, cuando veo algo en ese momento, esa imagen se hace muy, muy presente. Pienso que nuestra mente es muy, muy caprichosa y los estímulos que recibimos de fuera, según cómo son, hace que aparezcan ciertos pensamientos o otros. Y para esto creo que es muy, muy importante la fotografía. En cierta manera, una de las cosas que estoy haciendo es intentar reconstruir mi pasado, reconstruyendo como recuerdo, construir mi presente y construir un futuro. Construir un futuro que, que sea más sencillo, que no sea tan complicado como a veces lo hacemos el ser humano. Y para mí es fundamental. Por eso en estos momentos estoy fotografiando, es una forma que me da equilibrio. La situación en casa que es dura, pero gracias a la fotografía estoy consiguiendo mantener un equilibrio. O sea que gracias a la fotografía me ayuda a cuidar mejor a mi madre. A veces, cuando veo las fotos de mi madre, hago grabaciones, hago audios, hago de todo. Cuando miro desde fuera, me hago más consciente de lo que realmente estoy haciendo. Porque cuando estoy dentro, eh, me trato muy mal a mí, me exijo mucho. Y digo, qué mal me he portado. Pero cuando veo la fotografía, eso me hace ver desde fuera de cómo estoy actuando. Y eso me calma, me tranquiliza. Pienso que es muy importante la fotografía o música o cualquier parte del arte porque ayuda a calmar, a serenar, a conocerte. Pienso que es muy amplia, es muy amplia. Al hilo de esto, de esto que dices de conocerse y analizando tu trabajo y el mío también, me parece interesante esta imagen que estamos viendo que corresponde a uno de los estudios sobre filosofía de Joseph Campbell, que a mí me parece como un camino muy vinculado a todo mi mundo en relación con la fotografía, ¿no? Y que implica pues un desarrollo vital de un trabajo, ¿no? Donde partimos de una zona de confort, donde conocemos todo y mediante las imágenes y mediante esa búsqueda, que casi siempre es, bueno, no diría casi siempre, pero en el caso de Monterde y en el mío es como algo como muy experimental, porque básicamente Nemini Parco es el primer trabajo de Jesús y Galerna es mi primer y único trabajo también, de manera que es ahí donde nos hemos ido construyendo y nos hemos ido construyendo en un camino que implicaba abandonar una zona de confort, que viene vinculado por mentores, que hemos recibido ayudas, que hemos llegado al fondo, al oscuro, utilizando tanto la historia, la antropología como el mito para, de alguna manera, mediante la fotografía y la creación, conseguir
salir otra vez a la superficie renovados, que es este punto terapéutico que tiene la fotografía de renovar nuestra forma de entendernos y de entender nuestro contexto. En este sentido es importantísimo el estudio de figuras en otras disciplinas. Han salido Velázquez, ha salido Goya en la pintura, también ha salido Oteiza en la escultura, y Campbell es una persona, es un filósofo que tanto Jesús y yo hemos estudiado o hemos leído en numerosas ocasiones, que y diría que constituye una referencia importante, sobre todo en el análisis del mito, ¿no? Y en la simbolización de ese contexto que nos rodea, porque al final el mito o el lenguaje de la mitología es un lenguaje simbólico que no tiene ningún referente, sino que hace alusiones, insinuaciones o sugerencias a algo que no es que no es posible representar directamente. Y en este sentido, para mí, la noche tiene muchísima importancia, y me gustaría preguntarte cómo vives tú esa oscuridad del mito simbolizada por la noche, Monterde. Pues paradójicamente, la noche me calma, por un motivo que he comentado antes. Es todo nuevo para mí. Pero si hablas del punto de vista de la noche, de lo oscuro, de los miedos y todo eso, ese círculo que has montado tú, bueno, ese círculo que aparecía en la imagen, yo lo utilicé también para la presentación de mi Parco. Y es partes de la comodidad, hay algo que pasa que te estimula y sales, y recorres un camino y vuelves al principio. Lo que pasa es que los contextos cambian y te tienes que reinventar una y otra vez. Nunca, yo pienso que nunca se puede llegar a conseguir una calma absoluta, porque pienso que la calma sería aburrimiento también. Cuando me refiero a calma, es que uno no se puede rebajar, tiene que continuar creciendo y creciendo. Las situaciones cambian y estos últimos años te cambian a una velocidad de vértigo. Y Campbell, para mí, ha sido muy importante también. Me ha ayudado a entender el mito, pero sobre todo ha ayudado a entender mis imágenes. Hasta que no empecé a leer Campbell, yo hacía imágenes, recuerdo que decían que eran muy poderosas, que impactaban, y yo no entendía por qué. Pero a base de leer a Campbell, cuenta muchas historias de mitología, he llegado a poder estructurar, hacer una estructura para hacer una narración con mis imágenes. Al fin y al cabo, la mitología no son más que historias, como pueden ser Ninimi Parco o Galerna, historias del pasado que alguien escribió para que cuando nos enfrentemos a una situación nueva tengamos herramientas para empezar un camino. Pero siempre me he quedado con la historia del Santo Grial, que no sé, más o menos la recuerdo así, que los caballeros, los cruzados, o cuando entraban en un bosque nunca empezaban por un camino, por un sendero marcado, empezaban campo otra vez, porque no querían coger el camino de otro. Y pienso que eso tiene que ser así. Lo que vale para ti no vale para mí, lo que vale para Julián no vale para ti ni para mí, cada uno tiene que encontrar su propio camino. Y Campbell te enseña todo eso. Que hay muchos caminos, elige el que quieras. Una mezcla de ellos, diferentes caminos, y te ayuda a encontrar un equilibrio. No sé si a ti te habrá servido de forma parecida. Sí, sí, en cierta manera creo que el camino siempre debe ser propio en condiciones de creación, digamos, llevadas al límite de la honestidad, y que en trabajos de marcado carácter antropológico, como creo que es el tuyo, como creo que es el mío, evidentemente hay un momento donde aparece la filosofía y donde aparece un trazado común que nos invita a estudiar todo eso. No somos tú y yo los primeros que hemos recurrido a todos esos rituales muy vinculados al ciclo y al periodo del año
concreto donde se celebran, porque gente como Cristóbal Lara o García Rodero o el mismo Coldo Chamorro han prestado un montón de atención a lo ritual y a lo sagrado. Pero sí que es importante como tanto tú como yo creo que hemos sido capaces de llevar eso a un análisis muy honesto de lo propio, ¿no? De lo que tanto tú como yo somos. Y ahí la mitología o una cosmovisión cercana a lo mágico sí que es importante. En el sentido, a mí no creo no creo que nada de lo que haya fotografiado yo sea pasado. Y esto es importante para mí. Yo puedo analizar la historia, me puedo interesar por la antropología, pero sinceramente creo que todo lo que fotografío me compone a mí y a la sociedad en la que vivo, de manera que son más presente que nunca. Y el análisis contemporáneo de lo que nos rodea, yo creo que está muy metido en toda mi obra. Refiriéndome a Campbell y a estas imágenes que estamos viendo, yo, por ejemplo, he analizado a fondo la cueva, que supuestamente es un territorio oscuro y muy vinculado a la negrura. Eh, hay, una, hay una cita que habla de la valoración positiva de la oscuridad y de la humedad, de las cavidades y de las grutas, que quedan mediante esta oscuridad y humedad simbólicamente asociadas pues, a todo lo que ocurre alejado de la luz en el interior. Es por esto que te preguntaba lo de antes, cómo La- vives tú y cómo simbolizas tú la noche. Porque creo que ahí también tenemos muchos puntos en común, ¿no? En el tratamiento de la oscuridad y en lo que genera en nosotros. Sí, bueno, el negro en la cultura occidental simboliza el duelo, la muerte, pero en cambio en otras culturas pienso que es totalmente contrario. Muchas veces me he preguntado, no sé por qué he empezado a fotografiar la noche o fotografiar siempre con pocas luces. Una de las cosas que me he planteado ha sido porque por la noche yo controlo la luz. Por la noche soy capaz de esculpir todas esas imágenes que tengo en mi mente que muchas veces durante muchos años eh, me, han, me han presionado, me han cohibido. Y gracias a la noche soy capaz de exteriorizar y sacar de mí todos esos temores que a lo largo de la vida me han ido esculpiendo y me están ayudando a sacar esos miedos de mí e intentar crear mi propia forma de vida, huir de este mundo. Eh, en el fondo nunca me lo he planteado el trabajar de noche y todo eso. Soy intuitivo por la noche, encuentro el otro día haciendo fotos para los maquis, recuerdo, me fui a andar de noche por una zona totalmente desconocida. No lo conocía absolutamente, no sabía si había cantivado, si había nada, me fui a andar. Nada más de empezar, me caí. Iba nervioso, iba tenso. Más adelante volví a caer. Llegó un momento que iba con GPS y me perdí en medio del bosque. Y no sabía dónde estaba nada, perdí todos los puntos cardinales. Fueron 5 minutos donde estaba totalmente dominado por el miedo, totalmente dominado por el miedo. Una, una situación, la recuerdo como maravilloso, tener esa sensación de terror, de miedo, pero al mismo tiempo todo dependía de mí. Y cuando entré el camino, la satisfacción fue increíble. Y cuando terminé la ruta, es maravilloso recorrer la oscuridad
recorrer toda la oscuridad, hace que cuando llegue a la luz, eh, todo sea maravilloso. Y haber conseguido superar todo ese trago, todas esas dificultades, hace que me sienta útil, me sienta feliz, un montón de sensaciones. Lo mismo ocurre en la situación familiar que tengo. Cuando las cosas no van bien, pues sufres, padeces, pero en el momento que ves que hay un momento de luz, disfrutas incluso más que en una vida sin problemas tan complejos. Y una cosa que estoy intentando hacer para equilibrar y no hundirme en la situación que me toca vivir es intentar ver esto de una forma que me llene, no que me hunda, que me haga crecer. Verlo pienso que es cultural también, que el cuidar a enfermos es duro. Y es duro porque socialmente está muy marginado. Si cuidar a mayores, cuidar a personas enfermas fuera tan mediático como jugar al fútbol, todos querrían cuidar a personas. Pienso que es muy cultural. Mm. Y pienso que hay mayor satisfacción ayudar a otra persona. Muchas veces aquí en el pueblo dicen, es que no puedes vivir tu vida. ¿Tú crees que hay alguien que sepa eh, cuál es su vida o cuál es su camino? ¿Qué opinas? No tengo ni idea, y si te digo la verdad, siento que cada cual, o sea, debe decidir por qué camino tirar y que también, por experiencia, en la cabeza tenemos muchísimas cosas y muchísimos planes y tendemos a proyectar muchísimo y todo esto hace que nos llevemos grandes desilusiones, ¿no? El tema de las expectativas, pues no hay más que irnos a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Seguramente que todas y todos teníamos un montón de planes para hacer en abril y que teníamos un montón de historias en la cabeza y todo esto se ha ido al traste. Y en cierta manera es maravilloso, ¿no? La manera en la que el exterior o la naturaleza o lo que hemos hecho de la naturaleza nos ponga en nuestro sitio y nos diga que nanay, que no controlamos tanto como pensamos. Esto que decías también de que es un pensamiento muy oriental este, ¿eh? El vivir el presente y tratar de no proyectar ni mirar al pasado, sino simplemente dejar hacer, ¿no? Este ejercicio también de estoicismo, ¿no? De estar abiertos y de estar lo suficientemente vaciados como para recibir lo que nos da la vida y asumir lo que nos da la vida. Que engarza muy bien con todo esto que estabas hablando tú, ¿no? De muchas veces pensamos que la oscuridad es como algo negativo, o estoy perdido en el bosque y de repente me ofrece una satisfacción increíble el encontrar el camino y el avanzar hacia la luz. Y digo yo, claro, porque no hay oscuridad sin luz y no hay luz sin oscuridad, ¿no? Esto es algo que en Occidente tendemos a subrayar mucho, esta lucha de dualidades, ¿no? Blanco, negro, oscuro, luminoso, hombre, mujer, masculino, femenino. Y yo estoy haciendo un esfuerzo grande en intentar, como bien decías tú, equilibrar estas realidades antagónicas y entender que forman parte de una misma cosa y que el éxito está en saber asumir esto, ¿no? Que no hay luz sin oscuridad. Y todas estas leyendas míticas también hablan de esto. O yo veo tus fotografías con esos fondos tan oscuros, tan poderosos y me recuerdan muchísimo a la oscuridad más negra que he visto yo, que es la de la cueva, ¿no? Una de las sensaciones más poderosas que yo he vivido en la cueva ha sido una vez que el guía que nos
vigilaba y ayudaba muchísimo a la hora de fotografiar y documentar las pinturas de dentro de la cueva, no solo las pinturas, sino el propio espacio de la cueva. Tenía que hacer una llamada muy urgente y nos comentó en una cueva, la cueva de Chimeneas, si nos podíamos quedar allí durante 15 minutos esperándole. Pero nos teníamos que quedar en una gran sala central a oscuras sin movernos, por seguridad. Claro, eso fue maravilloso porque en la cueva la temperatura es constante. Siempre anda en torno a unos 10 grados aproximadamente. En la cueva no hay luz, de manera que la negrura es total. Y sucede otra cosa también, que es que en la cueva no hay olor tampoco. De manera que se produce una sensación de abstracción tan poderosa cuando te ubicas bajo tierra, sin olor, sin luz, y en aquella en concreto sin sonido siquiera, que hace que solo te sientas a ti. Creo que esos escenarios de oscuridad y de abstracción tan heavy ayudan, o ese tipo de experiencias, ¿no? La de Jesús, de animarse a andar por la noche por el territorio de lo desconocido. Están muy, muy al alcance de nuestra mano y las practicamos demasiado poco para lo reconfortantes que resultan ser. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Y creo que eso es por una, por esto que decía Jesús también, por una cultura donde la noche y la oscuridad son aspectos negativos. Yo creo que en este camino que plantea Campbell de autodescubrimiento individual, el adentrarse en la noche y en la oscuridad es fundamental. Y el ser capaz de, como hace Jesús con esos golpes de flash tan certeros, de encontrar la luz en la oscuridad, de ser capaz de esculpir esa luz propia, esa imagen propia, que solo está en la cabeza y hacerla visible, formalizarla en forma de fotografía, valga la redundancia. Creo que es interesantísimo eh, ese legado, ese camino, que es muy mítico por otra parte, ¿eh? Es muy mítico, es muy de leyenda. Pero, Estoy, pero por eso decía yo lo del pasado, porque para mí, no sé cómo lo ves tú, Jesús, pero para mí sigue siendo válido. Creo que hay algo como muy enraizado en el ser humano que apela a eso, que todavía funciona, quiero decir. sí, bueno, el pasado realmente, toda nuestra genética viene del pasado y tenemos cosas que son innatas, que ya viene de serie, vamos, diciendo así con estas palabras. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con la experiencia que has de la cueva. Hay una historia de mitología, no sé dónde la he leído, porque al final he leído tantas, no sé si es de Campbell, que hay una persona ciega que va a una bruja que le cure los ojos. Y cuando le cura los ojos, se los arranca, porque quiere ver lo que veía cuando estaba ciego. Esa es la experiencia que sentirías tú cuando estabas en la cueva, o la que siento yo cuando estoy andando de noche. Y lo que pasa es que en ese momento, esos miedos, cuando estás en una cueva o desconoces todo, te trae al presente. Muchas veces en la vida cotidiana y todo eso, muchas veces tendemos a recordar o a proyectarnos en el futuro, expectativas que has mencionado tú antes. Y la oscuridad te trae al presente. Entonces hace que focalices y avances más. Y te Hmm. olvides y tus miedos irreales, tus miedos creados por tu mente, se desvanezcan y te centres en lo que es real y puedas avanzar. A mí me sirve para eso, para focalizar y saber lo que es importante y no perderme en este mundo tan complejo en el que vivimos, que todos queremos todo, todo. Y si lo quieres todo, al final no tienes nada. Al Es, final yo creo que para entender este mundo complejo tú vuelves a la Tierra, ¿no? sí, vuelvo si vuelvo a la tierra, al pasado, no sé por qué en la naturaleza, no sé si será innato, será por el contexto que me ha tocado vivir. Mi madre nació en una masía, eh, mis abuelos también vivieron en una masía,
en un contacto tan directo con la naturaleza. Recuerdo las primeras veces que iba a Madrid o Barcelona, yo me sentía agobiado, no veía nada, no veía nada de dentro de mí, pero en cambio cuando voy a la naturaleza consigo vaciarme y volverme a llenar de una manera más sana. Por eso vuelvo a la tierra, a Pero mis, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es para ti? que es para mí lo que, ¿a qué te refieres? La tierra. ¿Qué sientes tú cuando La tierra, mi madre, tu madre? que es mi madre. Todos sembramos, todo lo que sembramos, lo ponemos en la tierra y sale un árbol o lo que sea. Eh, Cuando se empezó a enterrar a la gente en la tierra, era para que volviera a nacer. Y sí, yo pienso que la tierra es mi madre. Y lo veo así. Por eso a lo mejor pienso que las madres son muy importantes. O perder un padre es duro, pero perder una madre pienso que es más. Porque es no sé, a mí por lo menos mi madre me ha hecho que sea como soy, para lo bueno y para lo malo. Y estar cerca de ella, incluso en estos momentos, aunque ella solo quede, su mente se haya deteriorado, su cuerpo se haya deteriorado, todas sus enseñanzas, todo lo que he vivido, mi padre también me enseñó bastante, pero la madre, no sé por qué, siento que me protege. La figura de una madre pienso que es muy protectora. Y, y uno de los miedos más grandes que tengo actualmente, incluso, es el perderla. Y se está yendo poco a poco, pero siento la necesidad de devolverle todo lo que me dio. Con la tierra siento lo mismo, ¿verdad? O sea, de alguna manera podrías decir que cuando entras en conexión con la tierra que pisas, quiero decir, ¿eh? Sí, Eh, estás con tu madre más metafísica, podríamos decir. sí. Mira, esa experiencia la tuve recientemente. Fui a un robledal milenario cerca y empecé y fuera por la noche y veía las estrellas y digo, qué pocos somos. Tuve el pensamiento más o menos, no recuerdo exactamente, pero tan poco que somos y sin una madre no somos nada. Eh, He tenido mucha suerte de poder haber podido tener a mi madre hasta los 83 años. Y la tierra, hay que cuidarlo todo. Me Cuando me gustaría planta, leer una cosa ¿cómo? sobre Mircea Eliade. No sé si conoces a Mircea Eliade. No la conozco, ¿no? Pues te va a encantar, te va a encantar. Mircea Eliade dice Lo que apuntaré. entre los actuales europeos sigue vivo el oscuro sentimiento de una misteriosa solidaridad con la tierra natal. Dice que no se trata de un sentimiento profano de amor a la patria o a la provincia, tampoco es admiración por el paisaje familiar o la veneración de los antepasados enterrados durante generaciones alrededor de las iglesias de los pueblos. Es otra cosa, la experiencia mística de la autoctonía, el sentimiento profundo de que se ha emergido del suelo, de que se ha sido parido por esa tierra, de la misma manera que la tierra ha creado con incansable fecundidad rocas, ríos, árboles y flores. Ese es el sentido en el que se debe comprender la autoctonía. Uno se siente parte de las gentes del lugar y es una sensación de estructura cósmica que sobrepasa con mucho la solidaridad familiar ancestral. Es muy bello. ¿Verdad? Sí. Sí, no, yo cuando estoy en la naturaleza, los árboles siento que me protegen también. Me recuerdan a mi madre también, a mi padre. Cuando menos solo me he sentido, ha sido en la naturaleza, que paradójicamente estoy solo, pero me siento protegido. No sé por qué. Es una experiencia, no sé si sería mística o no lo sé. Toco los árboles, muchas veces me planteo qué habrá sucedido delante de este árbol que ha vivido 1000 años.
qué habrá pasado, cuántas epidemias como lo de ahora habrán pasado durante su vida, cómo ha podido resistir, cómo de resilientes son. Es muy importante la resiliencia. Y todo lo que está muerto, cuando hace viento se quiebra. Los árboles, en cambio, los árboles cuando están muertos, hace viento, se quiebran. Y cuando hace viento, los árboles vivos esperan que pase el temporal y continúan, vuelven a su forma de origen. Aunque poco a poco eso va esculpiendo. Pienso que a nosotros nos pasa lo mismo. El viento puede ser una epidemia, una guerra, y todas las experiencias que vivimos. Y eso va forjando nuestra personalidad, nuestro carácter. Bueno, al hilo de lo que dices, yo creo que es bien interesante el punto al que estás llegando, Jesús, porque si estamos hablando aquí, tanto tú como yo, de nuestras vivencias personales, poniéndolas en contexto, y todo esto está siendo sostenido por la fotografía, yo creo que al final fotografiamos para esto, ¿no? Para llegar a estos escenarios de conexión con lo que nos rodea. Es difícil en mi caso, es difícil imaginar que yo hubiera podido llegar a estos escenarios de conexión con la tierra, con el paisaje, con la naturaleza, con la roca, con el árbol, con el valle, con el agua, si no hubiera existido la fotografía o la creación. Y, y esto nos habla de un entendimiento también de una disciplina, ¿no? La fotográfica. Y sí que me gustaría destacar esto con las personas que nos están escuchando, ¿no? Al final siempre compensa el desarrollar un lenguaje y unas herramientas propias. Y para eso, y para eso lo hacemos. Estamos viendo ahora unas imágenes donde el blanco en mi trabajo es fundamental, y eso ocurre después de una iluminación en la cueva, en la oscuridad, después de haber sentido cosas que me hacían ver que ese camino que yo emprendí estaba agotado, y que ahora solo veía blanco, porque realmente se había producido ese giro del que nos hablaba Campbell, y algo se había cerrado, algo había sanado. Supongo también, Jesús, que a ti te puede ocurrir algo parecido, ¿no? Cuando eres capaz de entender un árbol como una presencia milenaria que te protege, hay algo ha hecho clic en la forma de ver tu contexto, ¿no? ¿Has sentido tú esto, que gracias a la fotografía eres capaz de mirar de manera diferente las cosas? Sí, gracias a yo todo lo que empleo en la fotografía lo empleo en mi vida cotidiana. Gracias a la fotografía he aprendido que las cosas pueden ser de mil maneras. Al principio he comentado la situación de mi madre, que piensa que es real lo de la televisión, y cuando me planto ante una situación con la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, la pandemia, en estos momentos no me gusta juzgar. Me gusta juzgar porque tengo rabia, ira por esta situación, por todo lo que envuelve a esta situación. Pero para sacar una conclusión, gracias a la fotografía, me sereno, cojo información, y cuando la ira desaparece, entonces saco mi conclusión. La fotografía me ha ayudado a canalizar, resumiendo, me ha ayudado a canalizar. Yo, por ejemplo, en estas fotografías que estáis viendo, veréis algunas fotografías de unas piedras pintadas. Son fotografías que yo realizo a piedras que recojo en la montaña, intervenidas con pigmentos que cojo también en el monte. Y, y ahí sentí que algo había cambiado en mi forma, ¿no? Ya no necesitaba salir fuera a fotografiar, sino que lo que hacía era, en mis paseos por el monte, coger una o dos piedras cada excursión, traérmelas a casa, observarlas, tocarlas, acariciarlas, y después intervenirlas con pigmento y fotografiarlas. Esto es algo que ya sabréis, pero subraya una cosa importante, ¿no? Que no se sacan fotografías, se hacen fotografías.
Y yo esto por primera vez lo practiqué con esta serie, ¿no? Donde la fotografía, la imagen es algo que he hecho yo, que he creado yo, que es una piedra, prestarle atención en la montaña, ver cómo está modulada por el agua, por el tiempo, i- identificar una oquedad, un agujero y intervenirla después con la propia tierra también, porque el color, el pigmento no es más que tierra. Cuando fotografías compulsivamente y obsesivamente, es como si fueras pasando etapas, vas modulando tu mirada y vas entendiendo tu contexto de una manera diferente. Al final es como una cartografía, ¿no? De ti mismo. Eso es lo que yo creo que Jesús traza muy bien. Yo creo que Jesús lo que hace es una especie de mapa de lo que él mismo es. Y evidentemente ese mapa se construye con imágenes y ese mapa en ningún momento nos pretende hablar de la realidad, porque un mapa, a pesar de ser real, tiene sus pequeñas irregularidades, es una interpretación de un espacio. Y yo creo que lo que Jesús plantea muy bien es todo ese mapa del maestrazgo interpretado en primera persona, con sus espacios, con sus animales, con sus personas, con sus luces y también con su historia en todo esto. Al final es importante esto, la capacidad que tiene la fotografía de convertirse en el arte de cartografiarse a uno mismo. Sí, es una forma de autobúsqueda. Yo lo que haces con los pigmentos naturales, utilizo la luz. Es un ejercicio que voy haciendo cuando tengo tiempo. Intento esculpir, por ejemplo, en esta imagen. Yo cuando me planto ante un árbol, ante una roca, mmm, intento crear una escultura utilizando la luz del flash, uno de los motivos por los que voy de noche. Eso me facilita aislar el objeto que estoy fotografiando. Y en cierta manera lo veo parecido a lo de las piedras, lo que es, en vez de buscar pigmentos naturales, busco la luz de flash para teñir y cambiar una realidad y transformarla a otra realidad, a mi forma de ver dicha situación. Es bien Eh, interesante esto. eh, Me una flipa cosa, esta foto, sí, no la no, conocía. ¿cuál? ¿Qué Es- imagen? Esta fotografía de esta persona con las botas andando en la nieve, con esta luz Sí, tan perfecta, es maravillosa. Esta no es de Nemini Parco, ¿no? Es de otro trabajo que hiciste después. sí, era, bueno, para mí Nemini Parco y Ullau es lo mismo, porque tienen diferente enfoque. En Ullau utilizo más los azules, más los blancos, en Nemini Parco utilizo más los rojos y los negros. ¿Cómo va Eh, eso de los azules? ¿Tiene alguna significación para ti? ¿Es consciente eso? no, yo soy totalmente inconsciente. Yo muchas veces veo mis imágenes, me llegan, pero no sé por qué. Yo he cogido la técnica, me voy a la montaña, hago las imágenes, ya sé cuándo tengo que ir, eh, y luego cuando me planto ante el ordenador, me dejo llevar como si fuera un lienzo y con las capas del Photoshop trato la imagen hasta que llega un momento que digo, ahí está. Y soy incapaz de hacer una imagen dos veces igual, porque cada vez que lo hago es diferente, porque cada situación es diferente. En el fondo pienso que tú también eres bastante emocionado, creo, ¿no? O compulsivo, un poco. Esa parte también la tienes, pienso. Sí, Despertar. sí, 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 sí. Yo aparte, tú no sé cómo lo haces, pero yo a mis fotos, o sea, es que lo único que hago, a ver, yo no, yo tengo una cosa en la cabeza, que es lo que decías tú antes, Mm, y voy fuera a cazar eso. Y hay veces que encuentro una situación de luz que me lo da, pero someto a la imagen a una tensión brutal, brutal. Creo que
La edición no la hace mi cabeza, la edición la hace la postproducción, la tensión brutal a la que someto a la imagen. ¿Tú eres mucho de esto o solucionas la fotografía en la captura tú? Mm, en los dos momentos. Cuando hago la captura, es que es necesario, es complementario también. Yo voy, cuando estoy tomando la imagen, yo ya sé cómo la tengo que tomar para luego llevarla a lo que yo quiero con la edición. Pero Vale. pero con el tiempo, eso era más al principio. Ahora casi que siempre ya, como yo sé, ya he perfeccionado más la técnica, me hace muchísima menos falta y prácticamente la mayoría de las fotos se solucionan en el momento. Eso sí, me gusta mucho jugar con los colores. Muchas imágenes mías solo tienen blanco, negro y rojo. Hay imágenes que digo, aquí no me gusta el azul, me lo cargo, aquí lo pongo y juego con los colores para... Será parecido a lo que haces tú con el blanco y negro y con las luces, porque esa es una diferencia que tenemos. ¿Por Sí. qué trabajas en blanco y negro tú? Joder, es que yo lo que es que es una pregunta que me hacen mucho, ¿eh? Es que yo veo en blanco y negro. Es que yo no. Ahora he empezado a prestar un poco de atención al color. Yo trato el color como materia, ¿eh? No, no. Pero yo, la luz que baña todas mis fotografías es, es una luz tan tenue, tan especial que no tiene color. Es una pura. Es puro blanco y negro. Luego, evidentemente, me interesa el blanco y negro por todas estas connotaciones que tiene también del positivo y del negativo, ¿no? De cómo. El otro día leía un libro que no sé si has leído, que se llama Esculpir en el tiempo, que es de Tarkovsky, Sí, lo leí hace bastante tiempo. ¿verdad? O sea, me ha recordado lo que decías tú, esculpir con imágenes, ¿no? Pues este esculpir en el tiempo decía, no me interesa ni el blanco ni el negro, si acaso, cómo el blanco penetra en el negro. Y creo que esto es bien interesante, es como esa lucha del positivo y del negativo que refleja también la lucha atávica esta que ha habido en el País Vasco desde hace siglos. Sobre todo esta cosa que genera de lo lleno y lo vacío también, de cómo ocupas mediante la tinta ese lienzo en blanco, ¿no? La parte que llenas, la parte que vacías. Eso me interesa un montón. Por eso termino también con esos blancos, ¿no? El trabajo Galerna. Porque me parece a mí que ahí se produce un vaciado total de la imagen. Y también con esta serie que estamos viendo ahora, ¿no? Que es lo que algún día me gustaría hacer a fondo. Lo que pasa es que yo también ahí soy muy oticiano, ¿no? Ahora estoy preparando una publicación de un libro con el trabajo Galerna, una exposición que voy a tener en noviembre, y, y sí que creo que es muy importante que las cosas se concluyan antes de abordar pasos nuevos. Esto es un auténtico calvario para mí, porque, porque yo llevo, por ejemplo, con Galerna 10 años de trabajo de campo, más aproximadamente unos 4 años de edición, de conceptualización, de darle vueltas a las cosas, pero me parece importante esto. Antes de afrontar un trabajo de lectura que evidentemente por narices, en mi caso, tiene que ser con un lenguaje nuevo, porque no voy a decir yo ni mucho menos que me haya agotado la fotografía, porque a mí fotografiar me encanta, pero sí que me apetece un poco más volver a adentrarme en ese camino de lo desconocido, ¿no? Con esos pigmentos que estoy utilizando ahora para hacer intervenciones en fotografía. Así que por ahí también tenemos bastantes cosas, porque yo lo que utilizo ahora es una fotografía en blanco y negro que intervengo en rojo, amarillo, marrón, naranja, en los colores que me da a mí la piedra del lugar en el que habito, que es una vez más lo que haces tú, ¿no? Dices, leñe, pues para este trabajo me interesa el azul, pues voy a potenciarlo y elimino el rojo y tal, que es algo muy bonito que, que, que brota de ti de manera inconsciente, ¿no? De esa capacidad de aislar el color y de Por ejemplo, dotarle de una significación simbólica que supongo que para ti será importante. sí, mira, por ejemplo, en estas imágenes, en el blanco, igual que en la nieve, en todo blanco, siempre quiero que se quede el blanco puro. Elimino todos los colores que se solapan, amarillos, azules, y intento que se consiga el blanco.
blanco puro. A veces, como ves en el caballo, lo dejo, pero normalmente el blanco quiero la pureza del blanco. Y lo que has mencionado tú de que el blanco entra en lo oscuro, es el flash, es mi flash. Con la luz blanca del flash ilumino la oscuridad. Y en cuanto al vaciamiento, mi vaciamiento total no será una imagen, será un sonido. He empezado ahora muy recientemente, pero ir a la montaña, oír, oír el silencio, me parece precioso. Oír el silencio es increíble. Y en un momento oyes el búho, oyes un grillo. Esos ruidos para mí es el vaciamiento total. El vaciamiento de mi... Es igual que andar por la montaña también. Es donde me vacío y emerge lo mejor de mí. Dicen que los búhos cuando vuelan por la noche les oye el aleteo. No, bueno, puede ser que sí. Un día en mi terraza, yo tengo, por suerte estos días tengo terraza, y tengo la suerte que en cuando viene un búho de esto, una lechuza, será una lechuza marina, no sé cómo qué se llamará. Y sí que se oye el aleteo y su canto y todo eso. Y respecto a tus imágenes, que lo quería comentar antes, se me había ido, ahora me ha vuelto. Me siento muy identificado con tus imágenes. Me recuerdan a todas esas experiencias que he contado durante la charla. Y en cuanto al blanco y negro, lo que me gusta del blanco y negro es que el que pone color es nuestra mente. Y recuerdo cuando empecé en foros y todo eso, que decían que el paisaje no se podía fotografiar en blanco y negro. Estaban muy equivocados, porque con la mente puedes decorar la imagen como quieras, con los colores que quieras, con todo. El blanco y negro me fascina sobre todo por eso, y sobre todo en paisaje. Porque todo es blanco y negro, los colores no sabes cuáles son, y los pones tú según tus recuerdos. Y a lo mejor a lo mejor eso hace que afloren cosas de tu interior. Cuando el espectador observa algo, yo como espectador por lo menos me siento así, cuando no entiendo y me esfuerzo, si es muy fácil, te lo dan todo, no me provoca ninguna emoción. Pero cuando la imagen es más abstracta o la construcción omite muchas cosas, hace que emerjan cosas de dentro de mí que muchas veces ni sabía que estaban ahí dentro. Lo mismo ocurre con la lectura, con la pintura, con la música. Son como estímulos, como resortes que te dan en la cabeza y te hacen surgir cosas que habías olvidado y cosas que al traerlas otra vez al presente te ayudan y te hacen descubrirte. Es, es increíble. En estas series que estoy trabajando yo ahora, que están absolutamente en periodo de construcción, yo opto por una fotografía como muy abierta, que yo considero que es inconclusa y que tiende hacia lo geométrico, por eso aparecían algunas obras de Malevich. Que me parece interesante lo de la abstracción de la imagen. Y el otro día, preparando esta charla, yo pude ver que estás bastante obsesionado ahora con estos olivos milenarios de los que hablabas, que en cierta manera pudieran ser como una evolución en tu trabajo y una apertura hacia lo totémico, ¿no? Hacia una especie de abstracción de lo que decías antes, una especie de esculturización de tu imagen en torno a una especie de tótem que para ti es el árbol, ¿no? Sí, en el fondo, sí, voy. Lo que estoy haciendo me quedo entre dos cosas. Hay gente que a lo mejor no tenga la capacidad de lectura, verá una foto simplemente figurativa, un olivo. Pero hay otra lectura que es más profunda, que es la que acabas de mencionar tú. Me acuerdo, Rodin, que no hemos mencionado, estuve en París en el 2017 y fui al Museo Rodin.
Y cuando estuve delante de la puerta del infierno de Rodin, me recordó a los largos que estaba fotografiando, sobre todo uno no especial de Canelo Roig, un olivo. Y nada más volver de París, el primer día que pude, me fui a ver ese olivo. Y me di cuenta que estaba viendo los olivos de una forma totalmente diferente, más abstracta. Eh, es que un tronco de un árbol es una pintura o una escultura en sí, ya, que ha esculpido la naturaleza. Mi mayor referente es la naturaleza. Para mí el mejor artista es la naturaleza. Y solo tenemos que aprender a leerlo. Y cuando más formas diferentes la leamos, mucho más amplia será y mucho más nos llenará. Y respecto a la geometría, que el otro día decías cosa muy bonita de la geometría, de cómo utilizo yo la geometría y cómo la utilizas tú. Sí, no, la geometría, yo muchas veces, si te soy sincero, cuando me planto ante tus imágenes, algunas veces me cuesta entenderlas. Y, y a A mí veces también. veo una imagen que no entiendo, me siento un poco presionado, para serte sincero. Pero yo busco la geometría, la busco en la montaña, en la naturaleza mismo. Intento que toda una imagen gire alrededor de un triángulo, como por ejemplo en esta imagen que está en estos momentos. A veces busco círculos, cuadrados, a partir de lo geométrico, al fin y al cabo todo es geometría pura y dura. Incluso caos, lo he leído en tu web, eh, está el orden. Y al fin y al cabo estructurar una imagen solo es ordenar ese caos visualmente. Y y no sé por qué, y a lo mejor tienes tú la culpa de que empezara a hacer eso. Creo que un momento fue consecuencia de ver imágenes tuyas. Digo, pues mira, él lo pinta, yo voy a buscar imágenes inspirándome en tus imágenes. Sí, eso es beber. Es una buena cosa beber. Yo también acaba de pasar unas imágenes de Sengai Gibon, que es un monje budista que se dedicó toda su vida, o los últimos bastantes años de su vida, a fotografiar, a pintar triángulos, círculos y cuadrados. Y toda la obra que tiene el mismo título, triángulo, círculo y cuadrado. Y son tres formas básicas, muy vinculadas a lo ancestral también, utilizadas desde tiempos inmemoriales. Pero me interesaba mucho esta geometría, ¿no? Esta capacidad de tres formas muy sencillas de condensar tanto conocimiento y tanto de nosotros mismos. Al final hay pocas cosas más complejas y tan simples como un círculo. Un círculo tiene una significación ilimitada para mí. Y, y este hombre, que era un monje, tiene obra en los principales centros de arte contemporáneo europeos. Que no sé por qué digo esto, No lo pero conozco. lo digo también por reivindicar esta forma ancestral que a mí tanto me interesa. Yo no me acabo las formas básicas, Ya. no me las acabo. Veo que te gusta mucho investigar en los autores y profundizas. Yo me quedo más simplemente con su imagen y lo que se queda dentro, y luego lo aplico. Al ver esa imagen del pintor ese, de antes de los círculos y cuadrados, estoy Sí. seguro que cuando vuelva a la montaña o a hacer imágenes, lo voy a aplicar. Y que no sea que lo esté aplicando y no lo sepa, que también podría ser. Eso, Eh, eso es algo muy interesante. Tú eres bastante más oriental de lo que te crees, Monterde. ¿Sí? Sí. Pues podría. Absolutamente oriental. La forma de crear que estás describiendo implica un desprendimiento del yo que es acojonante para mí, vamos. Bueno, podría ser, nunca me lo he planteado.
No lo sé, es que simplemente me dejo llevar. Yo voy almacenando, voy nutriéndome, voy bebiendo, como dices tú, y cuando tienen que surgir las cosas, surgen. Igual que ahora hablando, yo nunca me preparo nada, simplemente soy muy espontáneo. Una vez hice un ejercicio de prepararme que la primera vez que tenía que dar una charla, fui a un curso para hablar en público y dijo que se tenía que preparar todo. Y yo me lo preparé y fui a hablar y me quedé en blanco. Y me quedé en blanco por un motivo, porque como decía, eran palabras que no sentía en ese momento. Cuando las describía las sentía, pero cuando las decía y me parecían falsas. Yo hablo desde el corazón, desde lo que siento en el momento, porque si no mi mente no fluye, se estanca. Si me aprendo un guión, me bloqueo. Me dejo llevar como los barcos se dejan llevar por el viento en el mar, los barcos veleros, Ah, o como una hoja en el agua, como una hoja se va a llevar al río. Nunca sé dónde voy a ir o dónde voy a parar. Cuando voy a andar hago lo mismo. Digo, no sé dónde ir a caminar. A veces sí que me planteo y me busco rutas concretas. Pero si voy por terreno conocido, empiezo a andar y no sé, sé por dónde empiezo, pero nunca sé por dónde acabaré. También depende de días, por supuesto, que a veces que tienes horario limitado. ujú. Yo pienso que, no sé qué pensarás tú de ser tan aleatorio, tan espontáneo, tan... No, es que yo no lo defino como aleatorio ni espontáneo para nada, ¿eh? O sea, yo ¿No? creo que hay un gran ejercicio de vaciamiento ahí. Y perdóname porque yo siempre me lo llevo todo a mi terreno, ya me conoces, Y pero, yo lo mío. pero creo que sí, que en todo esto que dices de manera tan honesta, es que para beber hay que estar sediento, que esto es muy interesante. Para que las cosas pasen hay que dejar que pasen. Y ahí hay un desprendimiento del ego que juega muy a favor de tu obra y a favor tuyo, que es la manera de vaciarte que tienes y de generar que sucedan cosas a tu alrededor, que ni mucho menos creo que es aleatorio, que va con una forma de ser muy, muy generosa y muy honesta para con lo que está haciendo. Muchas veces intentamos imponer nuestra visión y nuestra idea a lo que tenemos alrededor y creo que es una maravillosa técnica la tuya de ser honesto contigo mismo y entenderte a ti mismo como un recipiente vacío que tratas de llenar con lo que ves sin utilizar demasiado la cabeza. Esto es algo maravilloso, es decir, es pura acción, Sí, sí. es pura acción. Sí, cuando andas por ahí, bueno, la vida real también pasa. Dice que eso es mucho de los artistas o creadores, o de las mentes un poco obsesivas, que nuestra mente va disparando pensamientos. Lo que se trata es de destilar esos pensamientos y utilizar los que valen. En mi pensamiento, en mi forma de razonar, surge de ahí, de pensamientos espontáneos que salen de mi mente, que si saben dividentes porque están dentro de mí, y es apartar los que tienen una utilidad, apartar los que no tienen utilidad y coger los que estás en ese momento te sirven, porque también las situaciones cambian, hay que saber readaptarse. No hay. Últimamente estoy trabajando mucho el tema de lo absoluto o vital, que a veces vital se puede tomar esa palabra como algo absoluto o como algo que sea, no sé, vital. Es una palabra que la primera vez que lo leí me llevó a lo absoluto. Y pienso que pensar en lo absoluto es una equivocación muy grande. Nos creamos expectativas y pensamos que esas expectativas son absolutas. Y eso lo único que hace es encadenarte y romperte si no se cumplen. Y si se cumplen las expectativas, muchas veces te piensas
que lo controlas todo. Y ese control no es eterno. Y cuando ese control desaparece, te vuelves a ir hacia abajo. Hay que ser más amplio. Hay que ver las cosas de una forma más humilde. O si me entiendes. Te entiendo perfectamente. ¿Cómo no te voy a entender, amigo? Eh, Sí, El sí. absoluto, el término absoluto, sobre todo esa etiqueta de absoluto, pienso que hace mucho daño a la sociedad Mm. en sí. Sí, hay que dejarse llevar bastante más. Sí, Y en concreto, por ceñirnos a lo que estamos viendo, esto es una de las series que yo le tengo más cariño, que es una tontería. Es una cianotipia en un papel washi que yo coloco en la orilla, de tal manera que es la ola la que hace esta forma. Esta es una serie que empecé en Japón. Me ha dado tremendas alegrías y placeres, ¿sabes? Por el mero hecho de no pensar nada, de simplemente disponer una serie de materiales, como un papel, una emulsión fotográfica, bueno, una solución fotosensible, no es ni siquiera una emulsión, y dejar que el mar estampe su propia imagen en el papel sensible. No, no creo que haya nada más simple, pero nada más bello, ¿no? Ponerse al servicio de lo que tienes enfrente, que es de lo que estabas hablando tú también, ¿no? sí, De ese ejercicio de las olas me recuerda mucho a lo mismo que hago yo con las hogueras, porque cada instante, no sé cómo, en cuánto se puede dividir un segundo, es una escultura diferente. Y en ese momento, cuando me planto ante una hoguera, que son poderosas, ya de San Antonio, que hacen unas hogueras enormes, cada instante es una figura diferente. Y, y en cierta manera, yo veo bastante parecido el ejercicio. Las imágenes son totalmente diferentes, pero la forma de construir es igual. Es la naturaleza la que está construyendo. Y lo único que hacemos nosotros es coger esa estructura que ha creado la naturaleza y plasmarla e inmortalizarla en una imagen. Ujú. No, no sé si lo verás parecido tú. Sí, es tal cual. Mm. Son estrategias de vaciamiento para disponer y que el paisaje o la naturaleza haga, tal Si, no, cual. si en el fondo hacemos lo mismo, que tú utilizas tu técnica y tu forma de trabajar y yo otra, pero pienso que en el fondo estamos buscando algo parecido. Distintas trampas para un mismo objetivo, Monterde. Sí, vale, una forma de... Estás más curtido tú en palabras que yo, pero bueno.